En esta clase vamos a hablar sobre las funciones armónicas y su relación con las funciones analíticas. Vamos entonces a recordar, porque ya lo hemos visto, lo que es una función armónica. Vamos a decir que una función u de xy es armónica si existen y son continuas sus derivadas parciales de segundo orden y verifican la ecuación de Laplace, que es que la derivada segunda de la función respecto de x dos veces más la derivada segunda de la función respecto de y dos veces es igual a cero. Se puede escribir de esta manera o también de esta otra, o también como el laplaciano de la función u de xy igualado a cero. Por ejemplo, vamos a analizar algunas funciones a ver si son armónicas. F de xy igual x cuadrado menos y cuadrado. Para saber si es armónica, hallamos sus derivadas. Entonces, la derivada con respecto a x es 2x y la derivada segunda con respecto a x dos veces será 2. La derivada de f con respecto a y es menos 2y, por lo tanto la derivada segunda con respecto a y dos veces es menos 2. Si sumamos fxx más fiy es 2 más menos 2, que efectivamente nos da 0, por lo tanto esta función es una función armónica. Veamos este segundo ejemplo, f de x igual x cuadrado más y cuadrado. En este caso, la derivada de f con respecto a x es 2x y la derivada segunda de f con respecto a x dos veces es 2. La derivada de f con respecto a y es 2y y la derivada segunda de f con respecto a y dos veces es 2. Por lo tanto, si hacemos fxx más fiy, en este caso nos dará 2 más 2, que es 4, que es distinto de 0, y por lo tanto esta función no es una función armónica. La siguiente proposición nos permite relacionar las funciones armónicas con las funciones analíticas. Decimos que si una función f de z igual a u de xy más jb de xy es analítica, sus componentes real e imaginaria son funciones armónicas. Es decir, f de z es una función de variable compleja analítica y sus componentes real, u y b, son funciones reales de dos variables independientes. Lo que nos dice esta proposición es que si la función f de z es analítica, entonces u y b son funciones armónicas. Para demostrarlo, partimos de la hipótesis que nos dice que f de z es analítica. Por lo tanto, se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, es decir que ux es igual a bi y ui es igual a menos bx. Y además, tanto ux como bi, ui y bx son funciones continuas. Como ux es igual a bi, entonces, si derivamos con respecto a x, obtenemos que uxx es igual a bix. Por otro lado, sabemos que ui es igual a menos bx, y si derivamos ambos miembros respecto de y, obtenemos que uii es igual a menos bxy. Si sumamos miembro a miembro estas dos expresiones, obtenemos que uxx más uii es igual a bix menos bxy. Se puede demostrar que si f de z es analítica, tiene derivadas de todo orden y por lo tanto las funciones u y b tienen derivadas parciales de todo orden continuas y por lo tanto cumplen con las condiciones del teorema de Schwartz. Por lo tanto, las derivadas cruzadas son iguales y bix menos bxy nos da 0, de donde vemos que u es una función armónica. Por otro lado, partiendo también de ux igual a bi, pero derivando ahora respecto de y, ambos miembros, obtenemos que uxy es igual a bii. Y partiendo de ui igual a menos bx y derivando con respecto a x, ambos miembros, obtenemos que uix es igual a menos bxx. Si ahora restamos miembro a miembro estas dos expresiones, obtenemos que uxy menos uix es igual a bii más bxx. Nuevamente, haciendo la misma consideración de que las derivadas cruzadas son iguales, obtenemos entonces que bxx más bii es 0 y así demostramos que b también es una función armónica. Veamos un ejemplo.
sea la función f de z igual a z cuadrado, que ya analizamos en un video anterior y vimos que es una función analítica, que de hecho es derivable en todo el plano complejo, por lo tanto es función entera y su derivada es 2z. También hemos desarrollado f de x más ji para encontrar la parte real y la parte imaginaria de esta función. Aquí lo volvemos a ver. X cuadrado menos y cuadrado es la parte real u de xy y 2xy es la parte imaginaria b de xy. También hemos hecho ya estas derivadas, u derivado con respecto a x, u derivado con respecto a y, b derivado con respecto a x y b derivado con respecto a y, y hemos visto que cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann. Veamos ahora las derivadas de segundo orden, uxx que nos da 2, ui que nos da menos 2, bxx nos da 0, bii nos da 0, y podemos ver claramente que tanto u como b son funciones armónicas. Fíjense, uxx es 2 más ui que es menos 2 nos dará 0, y bxx que es 0 más bii que es 0 también nos da 0. Ahora, ¿qué pasa si intercambiamos la parte real y la parte imaginaria de esta función analítica? Armemos entonces esta otra función g de x más ji que tiene como parte real lo que era la parte imaginaria de la función f de z y como parte imaginaria lo que era la parte real de la función f de z. Es decir que ahora u de xy es 2xy y b de xy es x cuadrado menos y cuadrado. Sabemos que u y b son funciones armónicas porque lo hemos demostrado. Pero veamos ahora que si hacemos la derivada de u con respecto a x nos da 2y, la derivada de u con respecto a y nos da 2x, la derivada de b con respecto a x nos da 2x y la derivada de b con respecto a y nos da menos 2y. De donde podemos ver que ux y bi son distintas. Por lo tanto, no se cumple Cauchy-Riemann, salvo en un punto que es el 0, 0, pero podemos afirmar que esta función no es analítica en ningún punto. Esto nos está diciendo que la recíproca de esta proposición no se cumple. Es decir, que si u y b son funciones armónicas, u más jb no siempre será una función analítica. Vamos a hacer unas observaciones. Primero, que una condición necesaria y suficiente para que una función sea analítica en un dominio es que sus componentes real e imaginaria sean funciones armónicas y que se cumplan las condiciones de Cauchy-Riemann. Segundo, que dada una función armónica u de xy que sea la componente real de una función analítica, siempre es posible hallar la componente imaginaria b de xy de dicha función analítica. De la misma manera, si tenemos la parte imaginaria b de xy de una función analítica, podemos encontrar su parte real. Y por último, decimos que las funciones u de xy y b de xy, que son armónicas y además cumplen con las condiciones de Cauchy-Riemann, se llaman funciones armónicas conjugadas. Veamos un par de ejemplos. El primero de ellos nos dice hallar si existe una función f de z igual a u de xy más j b de xy analítica tal que la parte real de dicha función sea igual a e a la 2x por coseno de 2y. Como nos dice que f de z es analítica, se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, es decir, la derivada de u con respecto a x es igual a la derivada de b con respecto a y, y la derivada de u con respecto a y es igual a menos la derivada de b con respecto a x. Como u la conocemos, podemos encontrar su derivada con respecto a x, que nos da 2 por e a la 2x por coseno de 2y, y que va a ser igual a la derivada de b con respecto a y. También podemos encontrar la derivada de u con respecto a y, que nos da menos 2e a la 2x por seno de 2y, y que va a ser igual a menos la derivada de b con respecto a x. Por lo tanto, la derivada de b con respecto a x será igual a 2e a la 2x seno de 2y. Ya sabemos reconstruir una función a partir de sus derivadas parciales. En este caso, podríamos, por ejemplo, integrar la derivada de b con respecto a y para obtener b de xy, que en este caso nos dará e a la 2x por el seno de 2y más una función de x. Si derivamos ahora b con respecto a x, obtenemos entonces 2 por e a la 2x por el seno de 2y
más la derivada de alfa prima de x. Por lo tanto, podemos concluir que alfa prima de x es 0, comparando con la expresión que ya teníamos para b derivado con respecto a x, y por lo tanto alfa de x será una constante. De todo esto podemos obtener entonces que la función b de xy será igual a e a la 2x por seno de 2i más constante, y la f de z, que era u de xy más jb de xy, será e a la 2x por coseno de 2i más j e a la 2x seno de 2i más j por la constante. Si sacamos factor común e a la 2x en los dos primeros términos, obtenemos entonces esta expresión, y por la fórmula de Euler sabemos que coseno de 2i más j seno de 2i es igual a e a la j2i. Sumando los exponentes, obtenemos entonces e a la 2x más j2i más jc. Y si sacamos factor común 2 en el exponente de la exponencial, entonces nos queda de esta manera, y x más ji es z, y entonces finalmente nos queda que f de z es igual a e a la 2z más jc. Este segundo ejemplo nos pide que demostremos que si f de z igual a u de xy más jb de xy es analítica, entonces esta otra función que surge de multiplicar a f de z por menos j y nos da b de xy menos j u de xy es también analítica. Sabemos por hipótesis entonces que f de z es analítica, y por lo tanto se cumplen para f de z las condiciones de Cauchy-Riemann, es decir que u derivado con respecto a x es igual a la derivada de b con respecto a y la derivada de u con respecto a y es igual a menos la derivada de b con respecto a x. G de z es b de xy más j menos u de xy, donde podemos ver que la parte real de g de z es b de xy. La vamos a llamar u mayúscula de xy para poder aplicar Cauchy-Riemann y tratar de no confundirnos. La parte imaginaria de g de z es menos u de xy, que la vamos a llamar b mayúscula de xy. Entonces, queremos obtener ahora las derivadas parciales de la u y la b de g para ver si cumple con Cauchy-Riemann. Entonces, la derivada parcial de u con respecto a x es igual a la derivada de b con respecto a x. La derivada parcial de la u de g con respecto a y es igual a la derivada parcial de la b de f con respecto a y, y de esta manera obtenemos las derivadas de b también de la función g. Aquí podemos ver que efectivamente u derivado con respecto a x, que nos dio bx, será igual a menos ui, y por lo tanto u de x es igual a bi. Por otro lado, la u mayúscula derivada con respecto a y, que es igual a bi, será igual, de acuerdo a la expresión que teníamos por hipótesis, a ux, y por lo tanto será igual a menos la derivada de la b mayúscula respecto de x. Es decir que se cumple que ux es igual a bi para la función g y que ui es igual a menos bx para la función g. Por lo tanto, se cumple Cauchy-Riemann, y además, como por hipótesis f de z era analítica, todas las derivadas son continuas. De esa manera podemos afirmar que g de z igual a menos j por f de z es analítica. En realidad podríamos hacer esto para cualquier constante multiplicada por una función analítica y demostrar que efectivamente si multiplicamos a una función analítica por una constante nos da otra función analítica, cualquiera sea esa constante. Y eso es todo sobre este tema.